Las elecciones del domingo 27 eran todo un desafío para Alianza Nacional y para su líder, el senador Jorge Larrañaga. El grupo venía de sufrir un golpe duro en las elecciones internas el 30 de junio, cuando quedó tercero en las preferencias de los blancos, detrás de Todos de Luis Lacalle Pou y de Todo por el Pueblo de Juan Sartori. Ahora en octubre, Alianza Nacional volvió a posicionarse como la segunda fuerza dentro del partido, pero al mismo tiempo perdió parte de la representación parlamentaria que había obtenido 5 años atrás. Por otro lado, la reforma constitucional Vivir sin Miedo, impulsada por Larrañaga y que no apoyaban ni Lacalle Pou ni ningún otro candidato presidencial, terminó siendo acompañada por el 46% de la ciudadanía. O sea, no llegó a aprobarse, pero dejó instalado un reclamo fuerte por mayor seguridad pública que todos los partidos registraron. Entonces, ¿qué conclusión saca el sector de estas elecciones? ¿Cómo se posiciona de ahora en adelante? Vamos a conversar con el diputado Jorge Gandini. Diputado, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Dónde lo encontramos? ¿En Montevideo o en el interior? Por ahora en Montevideo, con algunas reuniones matinales tempranas, el directorio ahora a las 11 de la mañana, movido el lunes porque a partir del martes ya nos vamos varios, o casi todos, a giras por el interior. De eso vamos a hablar enseguida, en todo caso un poquito más tarde, pero vayamos a lo que yo dejaba planteado recién. Alianza Nacional y Jorge Larrañaga enfrentaron en el último año varios desafíos. Yo estuve anotando y marqué por lo menos 4. Lo que podríamos llamar desafíos negativos. En la campaña previa a las elecciones internas, la decisión del grupo de los intendentes y la competencia, entre comillas, de Juan Sartori. También, ahora mirando la elección nacional, la campaña para la elección nacional, el escándalo en torno a Carlos Moreira, número 2 de Alianza Nacional, un escándalo que estalló pocos días antes de la votación. Y después, otro desafío positivo, pero al mismo tiempo complicado, la reforma constitucional, la campaña por la reforma constitucional Vivir sin Miedo. Con ese contexto no era fácil pronosticar cómo le iba a ir a Alianza Nacional en la elección del domingo 27. Entonces, así como primera pregunta, ¿cuál es su balance? Bueno, nosotros hacemos un balance positivo después de la interna. Hubiéramos preferido otro resultado en la interna, pero una vez que ese resultado se generó ubicando al sector en tercer lugar en la interna partidaria con un 17% de los votos del partido, tuvimos una gran capacidad de recuperación, digamos, porque el sector, con el liderazgo de Jorge Larrañaga, que siempre es muy resiliente, siempre tiene una actitud de pelear las situaciones más difíciles, logró duplicar su propia votación en octubre y mantener una representación parlamentaria, yo creo que interesante. Usted dice que duplicó su votación en octubre si se compara con la de las internas. Con la de las internas. De todos modos... Es decir, votó mejor que el resto del partido, es decir, tuvo un porcentaje mayor sobre sí mismo que el porcentaje promedio del resto del partido. Eso quiere decir que, hicimos una buena campaña a pesar del punto de partida. De todos modos, en cuanto al ranking dentro del partido, yo decía, volvieron a quedar segundos, pero con el 20%, ¿no? Habían tenido el 17% en la interna y ahora tuvieron el 20%, lo que permitió que quedaran por arriba de Sartori, que a su vez cayó. Exacto, o que no creció, digamos, demasiado en relación a su votación en la interna. Tuvo apenas un poquito más de lo que había obtenido en la elección interna, en la que hizo una campaña muy agresiva, muy fuerte, con mucha disposición y despliegue de recursos, y cuando llegó a la nacional, más o menos ese fue su performance electoral. Para nosotros, en cambio, más allá de los elementos que usted detallaba, de dificultades que tuvimos, creo que hicimos una campaña muy aceptable. Pero al mismo tiempo está la representación parlamentaria, ¿no? El Partido Nacional tiene en números la misma bancada de hace 5 años, 10 senadores y 30 diputados, pero cambia la distribución interna. Y concretamente, Alianza Nacional baja. En el Senado baja de 4 a 2 y en diputados baja de 10 a 6. ¿Qué dice de esto?
Sí, le diría que ya en los años previos, en el Senado ya habíamos bajado la salida casi en poco tiempo de Verónica Alonso del sector, disminuyó esos 4 senadores que habíamos sacado y ese fue, digamos, el espacio que teníamos en el Senado. Y también luego se fueron produciendo algunas escisiones dentro del sector durante esos años. Con esa realidad comparecimos, y con esa competencia interna comparecimos y nos mantuvimos. Después de la interna no hicimos acuerdos hacia afuera, en todo caso hubo un acuerdo interno. En esos últimos años algunos legisladores y otros dirigentes habíamos resuelto apoyar la candidatura de Larrañaga desde otro lado y habíamos recreado el espacio por la patria que mantenemos. Votamos en la interna apoyando a Larrañaga desde allí y volvimos a acordar lista al Senado y listas a diputados en todos los departamentos. Ese acuerdo fue de todos modos un acuerdo liderado por Jorge Larrañaga, que se mantuvo. Fue la realidad, yo le diría, diferente en el partido, porque hubo 3 listas al Senado, 3 agrupamientos nacionales, todos detrás de Lacalle Pou, encabezadas todas esas listas por el propio Lacalle Pou, que fue el ganador de la interna y además el candidato a presidente de todos, incluido de nosotros, y allí se sumaron otros, por ejemplo el grupo de los intendentes que había elegido un camino propio en un momento, planteado un espacio propio dentro del partido y que finalmente terminó arreglando en una lista al Senado con el sector más tradicional del herrerismo. Nosotros nos mantuvimos, no es fácil hacerlo cuando el candidato a presidente lidera a su vez las otras listas al Senado, o sea, uno promueve al candidato a presidente, pero después también compite con las listas que lo llevan primero, y aún así tuvimos un resultado decoroso. Obviamente hay un ciclo que se va cerrando, se abrirán otros, quién sabe cómo serán, pero el sector está bien representado. Sí, o sea, queda una alianza nacional más chica, ¿no? Segunda en fuerza dentro del partido, pero menor que la que existía 5 años antes. Eso es objetivo, no se puede discutir. Es un punto de partida que estamos más reducidos, estamos en la mitad, digamos, de lo que estábamos en el periodo pasado, pero con una identidad intacta. Yo hablaba de impactos fuertes que sufrió Alianza Nacional en los últimos tiempos. Por un lado estuvieron las escisiones, y ya fueron mencionadas varias. Por otro lado, hubo situaciones que tuvieron a algunas de sus figuras en el banquillo de los acusados, ¿no? En la lista, por ejemplo, me faltó mencionar el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascú, pero quizás el más fuerte, porque ocurrió muy cerca de las elecciones, fue el caso Moreira, el caso que involucró al intendente de Colonia, Carlos Moreira. ¿Qué análisis hace de la forma como encaró el Partido Nacional ese episodio? Yo creo que el partido se vio sorprendido por un episodio que nace de una desavenencia interna del partido en el departamento de Colonia y que se hace impactar en un momento muy complicado porque estábamos muy cerca del epicentro, faltaban 9 días. En esos 9 días, en esos pocos días, el partido inmediatamente que conoció la situación, en el mismo día abordó el asunto. Larrañaga tomó una decisión primero con relación al sector Alianza Nacional, desvinculando a Carlos Moreira, y el partido puso a funcionar sus mecanismos internos con los datos objetivos o disponibles, y recibió esa comisión de ética, que no es fácil juntar, se reunió de todos modos, de modo presencial, y emitió un fallo que cuando al día siguiente, sábado, se conoció, y antes de que el directorio tomara una resolución definitiva, se conoció también, yo creo que en buena medida producto de ese fallo del Tribunal de Ética, una decisión del propio Carlos Moreira que yo creo que le ayudó al partido a procesar el asunto, porque renunció al partido, dice la carta, sintiéndose que no era responsable de la situación de lo que se le acusaba, o hablando de su inocencia que iba a demostrar en la justicia, más concretamente era eso, y además
diciendo que era para ayudar al partido o para no perjudicarlo, faltando tan pocos días para la elección. Y eso generó que el domingo de noche, como a las 9 o 9:30 de la noche, se reuniera el directorio del partido. Una vez que terminamos, estábamos en el último domingo de campaña, ¿no?, que terminábamos las actividades en Montevideo del Interior y pudiéramos reunirnos. Y bueno, tomó conocimiento del fallo de la Comisión de Ética, pero también de la renuncia de Carlos Moreira a el partido, a su eventual proclamación como senador o como candidato en la lista a la que iba, y eso permitió en 48 horas prácticamente cerrar un asunto y demostrar que el partido, bueno, más allá de que puede tener problemas como cualquiera, los puede resolver, que de eso se trata, no de no tener problemas imprevistos, sino de saberlos y poderlos resolver rápidamente. Y de ahí en más, seguimos la campaña y luego vendrán algunos otros análisis, porque también es verdad que Carlos Moreira siguió adelante en Colonia con su agrupación, que fue la más votada. Son de las cosas que desde Montevideo o desde la distancia se ven de una manera y a lo mejor desde las cercanías no necesariamente se ven igual. Moreira está confiado en que la justicia va a exonerarlo de responsabilidad y dice que después buscará el regreso al partido. ¿Esa posibilidad cabe para usted? Bueno, hay un dato ahí imprescindible, y es que la justicia emita un pronunciamiento. Después se verá. Hoy estamos todos concentrados en otra cosa. El directorio va a tener una reunión hoy ya vinculada a algunos temas de esta elección propia. No tenemos ese tema en el orden del día. Cuando la justicia se pronuncie, que ojalá sea lo antes posible, y en algunos casos la justicia actúa a una velocidad increíble, en otras es un poco más lenta, ojalá se pronuncie pronto y despeje por lo menos algunos aspectos de las consecuencias que pueden tener ese episodio. Y después veremos, dependerá de la voluntad de Carlos Moreira y dependerá de la decisión del directorio. Para ustedes, Alianza Nacional, donde Moreira obviamente era una figura muy importante, yo decía el número 2, pero bueno, no sé, número 2, número 3, estaba ahí arriba. Sí, por supuesto. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica ese futuro, digamos? Bueno, a esta altura, como le decía, es un tema que está en su fuero personal, porque ahí también hay una cuestión muy personal de cómo impactó en su propia reputación. No, se lo pregunto porque Beatriz Argimón, la presidenta del directorio y candidata a vice, que tuvo un papel muy activo en el tratamiento ese que usted estaba describiendo recién, ese tratamiento quirúrgico que el Partido Nacional le dio al caso el mismo día que se difundían los audios, en un reportaje ayer en el diario El País dijo: no voy a hablar de personas que hoy no pertenecen al partido, pero hay prácticas políticas, y voy más allá, estilos de liderazgo que pertenecen a otros tiempos y que no van con un partido del siglo XXI. Sí, yo creo que la sociedad convive con esos diversos estilos, pero también es la gente la que los elige. Yo no quiero creer que todos piensan como yo o son como yo. Al final el Parlamento representa la heterogeneidad de la sociedad y la gente se hace representar por distintas cosas, mujeres y hombres, gentes del interior y la capital, profesionales y obreros, hay de todo, y también los hay en sus concepciones de vida y de filosofía, y es la gente la que resuelve. Veamos ahora, después de este episodio, qué dice la justicia y qué hace Carlos Moreira, y entonces el directorio va a tener que decidir. Si Carlos Moreira viene con el fallo judicial y dice: quiero volver al partido, yo fui el que renuncié para no molestar, para no complicarle la vida al partido en un momento muy delicado, ahora la justicia está diciendo esto y esto, y yo quiero volver al partido. Bueno, lo veremos. Yo no voy a hacer futurología. Usted no le cierra la puerta. No, pero ¿cómo le voy a cerrar la puerta? No, digo porque las declaraciones de Beatriz Argimón son bastante determinantes, ¿no? A mí no me gustó nada lo que pasó, pero eso no tira por tierra, primero, el afecto personal que yo le tengo a Carlos Moreira, como lo tenemos muchos de nosotros, muchos de todos los sectores del partido. Segundo, fue un excelente senador, quizás de los mejores, tuvo en sus manos investigaciones muy importantes que le echaron mucha luz al país. Es un excelente intendente, la gente tiene una muy buena opinión de él, por eso su objetivo siempre fue volver a presentarse a la intendencia. Yo llegué al Senado ahora por su renuncia, pero
iba de suplente de Carlos Moreira, convencido que Moreira volvía a ser intendente. Ese fue el acuerdo que hicimos, porque estamos convencidos que tiene un enorme arraigo en su departamento. Esa situación no echa por tierra todo eso. ¿Es una cuestión grave? Sí lo es, sí lo es. ¿Es tan grave como se dijo al principio? Bueno, veremos cómo se dilucida en la justicia y qué otras cosas pasaron. Después de que pasó, nos enteramos que también hubo una interna en el partido local que llevó a ese episodio, a que se publicaran o a que se dieran a conocer esos audios que no fueron inocentes. Todas esas cosas no podemos mirar para el costado. A mí lo que trascendió me impactó, me conmovió, no me gustó nada, en su momento me molestó muchísimo. ¿Cambió eso? No, esos hechos están. Pero a la luz de la distancia que a veces deja pensar un poquito mejor, yo tengo que ser amplio en estas cosas. Y tengo que ver qué hace Carlos Moreira. Yo no quiero decir ni sí ni no. Quiero ver cómo actúa él. De hecho, actuó de una manera que para nosotros no nos pareció bien. A muchos de nosotros nos pareció que debía haber renunciado a la intendencia. No renunció, siguió adelante. Y en la elección fue la lista más votada de todo el departamento. ¿Qué sé yo? También tengo que respetar eso, ¿no? Enseguida retomamos la entrevista con el diputado Jorge Gandini para continuar evaluando desde el punto de vista de Alianza Nacional la votación del domingo 27. Por ejemplo, la reforma constitucional Vivir sin Miedo, la que no salió, pero tuvo un porcentaje altísimo de apoyo. En la elección del domingo 27 de octubre, Alianza Nacional se recuperó de su caída, la que había tenido en las elecciones internas, volvió a quedar como la segunda fuerza dentro del Partido Nacional, pero al mismo tiempo perdió legisladores en comparación con la elección anterior. Un capítulo aparte, la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que Jorge Larrañaga había impulsado. En fin, de todos estos aspectos estamos conversando esta mañana con el diputado Jorge Gandini para conocer justamente cómo Alianza Nacional evalúa el resultado de la votación. Diputado Gandini, la reforma Vivir sin Miedo no llegó al 50%, no se aprobó. De todos modos estuvo cerca, 46, 47%. Ya han destacado ustedes, lo hizo Larrañaga la noche misma del domingo 27, que allí había un mensaje, porque en definitiva era la opción más votada ese día, más que cualquier partido político. ¿Cómo observa la repercusión que ha tenido esa votación en el conjunto del sistema? Lo primero que es verdad, fue una excelente votación. Hicimos un campañón, como decimos nosotros, porque solos, desde el arranque juntando las firmas, y luego llevando adelante sin complejos, claramente a favor de la reforma, fuimos teniendo respaldo de la gente al punto que todos los que se habían negado a acompañar la reforma terminaron pidiéndonos papeletas, y tuvimos que imprimir 10 millones de papeletas, y algunos grupos tuvieron que imprimir por su lado porque no dábamos abasto a entregar a grupos de todos los partidos, menos del Frente Amplio, de todos los partidos, por arriba o por abajo, digamos, formalmente, o a su militancia, a sus comités en el interior, y en Montevideo, entregar papeletas. Y eso llevó a una votación que yo le podría decir que es prácticamente, capaz que es la votación igual o mayor a la que va a tener el que resulte presidente de la República en el balotaje. Porque es un 46% neto de todo, incluido el voto en blanco, es decir, de los votos emitidos. Todos los que no votaban la reforma, fuera porque no estaban de acuerdo, porque no la entendieron, porque tenían dudas, porque no encontraron la papeleta o porque no les interesaba, todos votaban por el no, porque era un acto volitivo poner el sí. Y cuando usted vaya a ver el resultado final del balotaje, que tiene voto en blanco y anulado, verá que el que sale presidente va a andar en el 1.100.000, 1.200.000, es decir, que tuvo una enorme votación. Y eso generó impacto. Ahora el Frente Amplio trata de incorporar el resultado de la reforma a su reflexión y autocrítica, para transformarlo en resultado electoral. Es decir, la reforma tiene un prestigio, la reforma tuvo un valor electoral, la reforma tuvo la virtud de poner en el primer orden del debate político a la seguridad pública. El mensaje fue muy fuerte. La gente dijo, hagan algo. ¿Y cómo? No otra cosa, pero hagan algo. Y creo que todo el sistema
recibió ese mensaje. ¿Y cómo lee la forma como termina estando presente el texto de la reforma en este borrador de acuerdo programático para la futura coalición de gobierno que Lacalle Pou podría encabezar? El borrador que se conoció el viernes. Creo que el borrador trata de recoger algo de modo de decir, también escuchamos, ¿no? También somos capaces todos, los que no la votamos también, dentro del partido o dentro de todos los partidos de la oposición. Fíjese que todos los que van a firmar este acuerdo, ninguno promovió la reforma. Y sin embargo, hay una preocupación de ser sensibles a lo que la gente dijo, más allá de cuánto se incorpore y de qué manera se incorpore. Sí, uno de los puntos, menciono para los oyentes, dice pena perpetua revisable para delitos gravísimos. Sí, eso era uno de los puntos que estaban allí. ¿Y hay otros que usted lea en este punteo del capítulo de Seguridad Pública que están tomados de la reforma? Hay una intención de fortalecer en efectivos, en tamaño y en roles, a la Guardia Republicana, que si bien es una guardia existente y que forma parte del cuerpo policial y dependiente del Ministerio del Interior, en todo caso es lo más parecido a la Guardia Nacional, en tanto una guardia más profesional dentro de la propia policía. No sí, dice desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana, que cambiará su asiento a bases en el interior de la República con destacamentos departamentales. ¿A eso? Exactamente. Eso también de alguna manera trata de recoger el mensaje, más allá de que no es exacto, pero lo que una de las cosas que pretendía con la creación de una segunda fuerza era mayor presencia en el territorio de la autoridad en manos del Estado. Acá lo que recoge el programa es, bueno, esa tarea se la vamos a encomendar a una Guardia Republicana descentralizada, con presencia departamental y con un tamaño mayor. Obviamente no aparece la habilitación de los allanamientos nocturnos con autorización del juez, porque algo así requiere reforma constitucional. Requiere reforma, pero vio que empezó a hablarse de algo que es buscar la manera legal de distinguir hogar con disfraz de hogar. O sea, que si dentro de un hogar hay una boca de pasta base, ya no es hogar. Esto empezó a decirse como manera de atender lo que nosotros decíamos, y es que detrás de la fachada de un hogar y amparados en esa viejísima norma constitucional se desarrolla el delito. Eso se nos negó. Bueno, ahora se empieza a reconocer, incluso por el propio Frente Amplio, que algo de eso hay que hacer. Puede ser que vengan alguna ley interpretativa, que bueno, tendremos un debate jurídico al respecto, a ver si es posible, pero hay también una sensibilidad a la que obligó el resultado electoral. Ya que estamos hablando de estos temas, ¿cómo vio el fenómeno Cabildo Abierto, el surgimiento de este partido liderado por el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y su consagración en apenas 6 meses con 11% de los votos, muy cerca del Partido Colorado, además? A ver, se pueden hacer muchos análisis, ¿no? Y algunos bien interesantes por parte de los que estudian estas cosas, pero para nosotros que hacemos política y no vivimos en una burbuja, miramos el mundo, algunos fenómenos que han pasado en los últimos tiempos en la política uruguaya no son novedosos. Han pasado no solo en países de la región, sino en democracias muy consolidadas, por ejemplo las europeas. La aparición de outsider y una presencia importante en la vida nueva de los partidos, y sobre todo la aparición de nuevos partidos que reivindican posturas y posiciones que muchos ciudadanos exigen a los viejos partidos y que los viejos partidos, por su trayectoria, muchas veces no pueden adoptar. Y eso que ha pasado en el mundo, a veces con resultados tan exitosos que han ganado elecciones, tenía que pasar en Uruguay. Y tenía que pasar en la medida de Uruguay. Yo creo que el hecho de que haya un partido nuevo que sin ningún compromiso con ninguna historia haya reivindicado algunas cosas con un estilo y posicionándose en un lugar que nadie estaba, haya tenido un 10% de la ciudadanía, si uno lo estudiaba sin pasión hace mucho tiempo, podía darse. Y se dio, porque además encontró un liderazgo que representa muy bien eso. Yo
creo que la figura del general Manini, más allá de ubicarla donde se lo quiere ubicar desde el punto de vista ideológico, tiene el physique du rôle de lo que mucha gente pide. Es un general. Lo que usted dice es que ese mismo partido, sin esa figura, probablemente no hubiera logrado los resultados que logró. Bueno, seguro con ninguna de las otras que tiene lo hubiera logrado, porque no eran conocidas y porque no tuvieron algunas actitudes, ni están paradas en el lugar en el que se paró, en la semiótica, digamos, en la visión de la gente, sin conocer a ese partido, ni su programa, ni demás. El general riguroso, disciplinado, austero, con un discurso muy, muy rígido, hizo que mucha gente dijera, esto es lo que se necesita. Y quizás desencantadas de otras opciones, fue a probar allí. Y eso podía pasar en Uruguay, y pasó. Y tiene ¿cuánto? Bueno, 10%. Bueno, es razonable. Claro, lo que pasa es que ese 10% impactó en la oposición. Manini creció más de la oposición que de afuera, aunque ahora los análisis dicen que también creció desde la base del Frente Amplio, de los sectores quizás más humildes, y también afectó el electorado del Frente Amplio. Por lo tanto, se nutrió de todos un poco más allá de lo ideológico. Porque ¿cómo puede pasar del Frente Amplio a Manini? Bueno, pasó. ¿Y por qué? Porque es ideológico, no, es transversal. Se paró en un lugar donde mucha gente quiere ver a alguien. Y bueno, lo votó. Veremos ahora eso cómo se... Para la coalición de gobierno que quiere encabezar la calle Pou, ¿hay un problema ahí? No, ¿cómo va a haber un problema? Hay que respetar el voto del electorado, y hemos coincidido, por lo menos en la primera etapa, de un documento en materia programática. No, se lo pregunto porque el diseño que se estaba preparando de esa coalición hasta hace unos meses no preveía un actor como este, ¿no? Y no, porque no existía. Claro, por eso. Estábamos todos distraídos. Ahora, este actor representa un modo de pensar del Uruguay que también quiere un cambio, y ese es el punto de partida. Todos los que estamos en la coalición queremos un cambio. Y el arte de la calle Pou, fundamentalmente, que hasta a nosotros nos ha sorprendido, porque claro, cuando uno lee la última página del libro, capaz que entendió el primer capítulo, y nosotros no veíamos adentro del partido inclusive todo este largo proceso que estaba pensado desde el inicio, y ahora podemos ver que se va generando un acuerdo programático en el que están el Partido Independiente, que viene de la izquierda, está Manini, está el Partido de la Gente, está nuestro competidor histórico, el partido con los que nos hemos enfrentado en la visión de país durante décadas, que es el Partido Colorado, y nosotros. ¿Por qué? Y bueno, porque nos anima lo que la gente nos dijo, queremos que el país cambie, y ahí se construye un mínimo denominador común, que lo primero que da es gobernabilidad. Nosotros vamos a poder gobernar. Acaba de hacer vamos a poder gobernar, nosotros sí. Y esa base nos permite sentarnos a conversar también con Cabildo Abierto, que es un partido sin historia, y eso tiene sus particularidades positivas y negativas. Y sin embargo se ha podido hacer. Acaba de hacer un elogio que probablemente a más de uno sorprendió cuando se refirió a la estrategia que armó la calle Pou desde hace años. Y bueno, yo tengo que ser respetuoso de las cosas que han sucedido. La calle Pou nos ganó nuevamente, pero esta vez nos ganó además en muy buena regla, y además nos fue sorprendiendo a nosotros mismos, cuando vimos que algunas de las cosas que nosotros no solo a veces no entendíamos, sino que podíamos hasta cuestionar, tenían un sentido. Yo cuando arrancamos con el que nos une, yo no lo entendí. Me pareció como la positiva, una cosa muy light. Y claro, ahora, si la calle Pou estaba pensando más que en octubre en formar gobierno, estaba perfecto lo que hizo, porque ahora está cosechando lo que nos une. Tuvo toda una actitud en la campaña que demostró una enorme madurez, demostró que se la jugó y demostró que pudo pronosticar el resultado. Ahora está cosechando eso. El Frente Amplio anda tratando de cazar de a uno. Pesca en la pecera, sale a buscar. Lo que repartían ayer en las casas es una vergüenza. Un sobre con 3 cartas. Entonces, si usted no nos votó, le hablo de una manera, léanla, ¿no?
ya nos votó, le doy con un caño a toda la oposición, son neoliberales, vienen del imperialismo, el país va a reventar de los conflictos. Y si usted está en duda, le hablo de una tercera manera, a ver si lo agarro distraído y no me lee las otras. El Partido Nacional construyó un modelo que tiene 17 senadores y 53 diputados. Vamos a sostener a nuestros ministros. El Frente no tiene cómo lograr que un ministro se mantenga si ganara. No tiene con quién acordar, y si acuerda con los partidos que hoy estamos detrás de este documento que lo vamos a usar para ganar, y si perdemos, obviamente también nos compromete. Si el Frente va a acordar una ley con nosotros, tira de la frazada corta hacia nuestro lado y se le tapan los pies de la izquierda. Tiene 26 diputados del MPP, 7 del Partido Comunista, 2 socialistas marxistas. Tiene 35 del área más radical y 8 dispersos en lo demás, o 7 de 42. O sea, ¿cómo gobierna el Frente Amplio? Es imposible que pueda gobernar. Diputado, ya que habló de la forma como se está comunicando el Frente Amplio ahora, en estos días, iniciando su campaña para la segunda vuelta, acá va mi última pregunta. Justamente, con vistas al balotaje, da la impresión de que Alianza Nacional tiene un nuevo desafío. Hoy hablamos de desafíos, bueno, parece que aquí habría otro. Porque varios dirigentes del Frente Amplio aspiran a que ciertos grupos de votantes wilsonistas que pueden tener resistencia a acompañar a la calle Pou se inclinen por la candidatura de Martínez el 24 de noviembre. ¿Cómo se plantan ustedes frente a esa posibilidad? No, con mucha tranquilidad. Un wilsonista no puede ver en Daniel Martínez un gobernante porque no es un líder. Si lo rodean algunos dirigentes con el que lo acompañan, mucho menos. Si no le puede dar gobernabilidad al país, mucho menos. No sé qué le puede ver un wilsonista a este Frente Amplio. No entiendo esa apelación, que además es realmente a veces hasta ofensiva, ¿no? Y oportunista. Yo no me voy a poner a discutir ahora qué hacían los Frente Amplistas cuando Wilson era un dirigente vigente, qué decían de él, qué dijeron en cada una de las veces y cómo lo vieron como un peligro. No, yo creo que por ahí es donde el Frente trata de buscarle la vuelta para entrar y por ahí no entra, la verdad que por ahí no entra. Con ese discurso nosotros tranquilos. Lo hemos visto estos días, tenemos varios testimonios de compañeros que les han golpeado la puerta, han llegado a su casa y la verdad les debe haber ido bastante mal a quienes les golpearon la puerta por los cuentos que nos hacen. Pero teniendo en cuenta justamente la forma como se compitió en la interna del Partido Nacional, la competencia Larrañaga, la calle Pou, efectivamente la calle Pou logra reagrupar al partido, a todo el partido y a todos los votantes del partido en torno a su nombre. Nosotros no vemos, lo vimos en alguna otra elección hace algunos años, en esta elección no vemos defecciones, no vemos gente que diga no lo voto a la calle Pou. Le gustará más o menos, pero le gusta muchísimo más que Daniel Martínez. ¿A usted nota un cambio en ese sentido? Sí, totalmente, porque el partido ha ido construyendo durante mucho tiempo una cultura diferente a la que teníamos en los años 90. El partido ha ido adaptándose de a poco, nos costó mucho, pero ha ido adaptándose de a poco a la nueva cultura que impuso la reforma constitucional del 96, de interna primero y candidato único después, que en la primera interna del 99 nos costó muchísimo, y ese golpe sirvió mucho para la reflexión, y desde ahí en más se ha ido construyendo otra idea, otra cultura. Y usted va a ver a la gente hoy trabajando en la misma cuadra donde tenemos 3 comités, cerramos 2 y vamos todos a 1. Es lo que estamos haciendo y sin ningún inconveniente. Pero lo vemos también en la gente. Yo ayer anduve recorriendo ferias y hablando con la gente y me puedo encontrar con muchas cosas, incluso con blancos que vienen a hacer preguntas que tienen que ver con una cantidad de mentiras que se han lanzado al azar, como que vamos a derogar el FONASA, le vamos a rebajar los salarios, vamos a sacar los consejos, cualquier cosa, que vamos a subir el IRPF, le vamos a poner pago a la Universidad de la República. De eso me han preguntado varios. De lo otro, al contrario, la gente está bastante entusiasmada con el partido que ha logrado unificar al resto del país, ¿no? Diputado Jorge Gandini, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto, a las órdenes como siempre. Hasta pronto. Adiós.